para cerdos, para aves. Es un tema que va a aplicar absolutamente para todos los ámbitos. Bueno, entonces, pues vamos a dar distintos ejemplos, vamos a dar digamos que una serie de tips, de consejos para que ustedes puedan llegar al final de la charla y tengan un resumen en una sola diapositiva, unos 8 o 10 consejos que les pueden ayudar muchísimo a mejorar la eficacia en el uso de antibióticos. Bueno, entonces, bueno, nada, sin más preámbulo, pues empecemos. Dar las gracias a Laboratorio Serma, que está entrando con una cada vez más fuerte en toda Latinoamérica, en Colombia, con una proyección gigantesca. Entonces, pues agradecer por el patrocinio de esta charla. Lo voy a coger acá, todo el mundo, si me están oyendo bien, si están viendo lo que señalo, por favor, me avisan para que sigamos el hilo, no nos vayamos a perder durante la charla. Yo les voy a ir señalando, los voy a ir llevando poco a poco, paso a paso, para que entiendan cada una de las cosas que estamos hablando. Bueno, ok, Noé, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, lo primero es hablar de la distribución mundial de antibióticos. Esta es una gráfica que, a pesar de que es tomada de la medicina humana, digamos que se acerca en gran parte a lo que tenemos en veterinaria. Solo hay un grupo que es el de tetraciclinas, el que no coincide, pero en general es muy acorde a lo que hacemos en veterinaria. Nosotros en veterinaria tenemos que aproximadamente el 37% de todos los antibióticos van a ser cefalosporinas, ¿sí? Y es una tendencia que se ha venido marcando durante los últimos 20 años. Y la razón es que casi que el 90-95% de los médicos humanos y médicos veterinarios creen y piensan que las cefalosporinas son todopoderosas, ¿sí? Que las cefalosporinas sirven para todo. Ya nos vamos a ir dando cuenta que no existe un antibiótico todopoderoso. Bueno, no existe, ¿sí? No existe el antibiótico ideal. Bueno, el antibiótico ideal es como el hombre ideal. ¿Qué opinan las niñas del hombre ideal? ¿Cierto? Así pienso yo exactamente igual con respecto a el antibiótico ideal. ¿Qué opinan las niñas, las doctoras que están aquí en la charla? Me gustaría que compartieran aquí un poquito sus respuestas con respecto al antibiótico ideal. Ok, listo. Muchísimas gracias. Gracias por lo que nos toca a nosotros los pobres hombres, ¿cierto? Bueno. Uy, bueno, mejor dicho, pero bueno, entonces lo mismo pasa con el antibiótico ideal, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con el hombre ideal, ¿sí? Si es muy bonito, está muy guapo o lo que sea, ¿cierto? Pues no tiene plata, ¿sí? Y es feo, perdón, y no tiene plata y es medio bruto. ¿Sí? Si es muy inteligente, muy inteligente, no tiene plata y es feo. En fin, ¿cierto? Entonces, digamos que con los antibióticos va a pasar de una forma similar, así que nosotros debemos buscar entre toda la gama de antibióticos cuál es el que nos puede servir de la mejor forma. Bueno, listo. Entonces, nosotros, si seguimos mirando la escala, nos vamos a encontrar en segundo lugar lo que es el uso de las penicilinas. Sí, las penicilinas, y aquí encabezamos en primer lugar esas penicilinas con el uso de la amoxicilina. Vuelve y juega por lo mismo, porque la gente cree que la amoxicilina sirve para todo. Eso no sabemos qué darle, no sabemos qué tiene, démosle amoxicilina. Es un grandísimo error. La amoxicilina, a pesar de que es un antibiótico, yo no lo llamaría de amplio espectro, lo llamaría de un espectro intermedio,
la gente cree que sirve para todo. La amoxicilina no sirve para una cantidad de cosas y es resistente para una cantidad de cosas. Entonces, no podemos considerar así. ¿Sí? Entre este grupo, la amoxicilina y la ampicilina, digamos que van a ser los primeros en la fila, seguidos por las penicilinas, ¿cierto? Sobre todo uso en bovinos, un uso indiscriminado de penicilinas, antibiótico de primera línea en bovinos, una penicilina streptomicina, que creen que también sirve para todo. Bueno, seguimos con nuestra lista. De pronto aquí vemos lo que serían otros tipos de antibióticos. Ya, seguimos hablando y llegamos acá con un 14% a lo que sería el uso de las fluoroquinolonas. ¿Sí? Donde estaría la enrofloxacina, la marmofloxacina, digamos que la enro como primera opción por su uso masivo, en segundo lugar, pues la marmofloxacina, la danofloxacina, etcétera, etcétera. Seguimos con nuestra lista y podemos hablar de lo que serían las penicilinas ya de otro tipo, de pronto, ya como pueden ser de pronto la dicloxacilina o penicilinas, digamos, contra Staphylococcus aureus. Seguimos con nuestra lista, ¿ya? Y aquí, pues, como les decía, de humanos, pues el 3% en tetraciclinas, pues esto en veterinaria, pues no es así. Sabemos que la tetraciclina o las tetraciclinas, pues tienen un uso masivo, empezando por la oxitetraciclina en bovinos, ¿cierto? Y en equinos, pasando también por la doxiciclina en pequeños animales. Un mercado, pues, es gigantesco. Y aquí sí se parece mucho a lo que serían los aminoglicósidos, que si bien tienen un 3%, son antibióticos que se usan casi que todos los días, sobre todo de forma tópica, llámese productos para aplicar en los ojos. Por favor, silenciamos los micrófonos, gracias. Productos que se utilizan para en cremas o ungüentos en la piel o de forma tópica. Voy aquí a silenciar listas. Bueno, ok. Entonces, partiendo desde este punto, empezamos a darnos una visión a nivel global de lo que son los antibióticos. Ha venido pasando algo durante los últimos años, y si bien esta diapositiva ya está un poquito pasada de moda, pero nos muestra la tendencia de los últimos años. Nosotros veíamos que entre el año de 1983 y 1987 se registraron 16 antibióticos, o salieron al mercado 16 antibióticos nuevos, ¿sí? Entre el 88 y el 92, 14. Entre 1993 y 1997, 10. Entre 1998 y 2002, 7. Entre 2003 y 2007, 4. Entre 2008 y 2009, 1. ¿Qué significa eso? Que la tendencia va totalmente a la baja. Si hablamos y miramos en veterinaria, nosotros en veterinaria, prácticamente que yo tenga conciencia y conocimiento, creo que tenemos, si hemos tenido los últimos 10 años en veterinaria, 2 antibióticos nuevos, no tenemos 3, ¿sí? Que yo me acuerde, en el año 2006, en el Congreso Europeo de Farmacología y Toxicología, lanzaron el Convenia, como la gran locura, ese antibiótico lo lanzó Zoetis. Hoy en día lo utilizamos como antibiótico de última generación, un antibiótico que ya tiene 15 años en el mercado, ¿sí? Lanzaron también lo que era la tulatromicina, que era el Draxin, bueno, a principios 2010, 2011 para bovinos. Lanzaron también, me olvidé ahorita el otro antibiótico, otro macrólido. Ahorita se me olvida si alguien de pronto me recuerda. Bueno. Pero no más, ¿sí? Tenemos 3 antibióticos en los últimos 15 años en veterinaria. ¿Eso qué significa? Pues que nos toca cambiar la forma de usarlos, ¿sí? Y nos toca reaprender a utilizar los antibióticos. ¿Por qué?
porque es que si seguimos como vamos, nos vamos a quedar sin antibióticos. Hoy en día hemos trabajado muchísimo en lo que es la regulación de antibióticos, ¿sí? Hoy en día vienen distribuidos los antibióticos en 4 grupos terapéuticos o en 4 grandes grupos. Ya los antibióticos clase A, B, C y D, en donde los clase A son antibióticos de uso exclusivamente para medicina humana. ¿Sí? Aquí entra la gamitromicina. Muchas gracias, doctor César. Mm, eh, Aquí es donde entramos sobre todo con esos antibióticos como van a ser, por ejemplo, todo lo que son los monobactams, las carbapenemas, las cefalosporinas de 4ª generación, lo que son las fluoroquinolonas de 3ª y 4ª generación, ¿sí? Que van a ser antibióticos reservados para su uso en medicina humana. Luego vienen los antibióticos clase B, donde están las cefalosporinas de 3ª generación, donde están las fluoroquinolonas, algunas de 3ª generación, donde están algunos macrólidos también y antibióticos de reserva. Luego están los clases C, donde están todas las penicilinas, donde están las cefalosporinas de 1ª y 2ª generación, donde están los macrólidos, como la tilosina, la espiramicina, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, todos estos antibióticos, digamos que se deben usar con precaución, ¿sí? Entonces, todo va y vamos en toda Latinoamérica a ese punto donde tenemos que concientizarnos y donde tenemos que reaprender a utilizar los antibióticos. Por el lado de ustedes, y a uno, se los digo yo como profesional de la salud, a uno muchas veces le interesa es pues curar el animal, que es lo principal, por supuesto, que curemos el animal. Pero por el otro lado, lo que va a pasar es que no pensamos en el día de mañana, ¿sí? Tengo mucha plata hoy, ¿sí? Y empiezo a derrochar y a derrochar y a derrochar, ¿sí? Y el día de mañana me voy a quedar sin dinero. Bueno, me voy a quedar sin plata. Entonces, es lo que está pasando con los antibióticos. Bueno, tenemos una oferta gigantesca de antibióticos y no sabemos cuál utilizar. Entonces, vamos a aprender hoy cómo reutilizar esos antibióticos. Dentro de las principales cosas que debemos tener en cuenta o consideraciones farmacológicas para instaurar una terapia antimicrobiana, debemos tener en cuenta que el éxito de una medicación antimicrobiana depende de muchos factores que interactúan entre sí. El primero de ellos va a ser la farmacodinámica. Bueno, la farmacodinámica aplicada al mundo de los antibióticos va a ser la interacción que tiene el antibiótico con la bacteria. ¿Sí? Entonces, cuando dicen, oiga, es que vamos a cambiar el antibiótico, ¿sí? Por un antibiótico más fuerte. Entonces, la gente, ¿cómo así? Un antibiótico más fuerte, ¿qué se imagina uno? No, pues se fue el antibiótico allá al gimnasio, hizo pesas, ¿cierto? Y se volvió un antibiótico más fuerte. No, eso no es así. ¿Sí? Y en farmacología las cosas no funcionan así. Cuando hablamos o yo nunca hablo de un antibiótico más fuerte, sino hablo de un antibiótico más potente, de un antibiótico más selectivo, más específico. ¿Y por qué les digo eso? Porque en farmacología se habla de potencia. Otra cosa importante a tener en cuenta es que la gente cuando hablamos de un antibiótico, vamos a cambiar el antibiótico a uno más fuerte, la gente asocia que es más fuerte y no solo lo asocia con más potencia, sino que lo asocia con más efectos adversos. Bueno, entonces normalmente y en gatos, sobre todo cuando empezamos a dar antibióticos en gatos y el gato empieza a vomitar, ¿sí? Ah, eso fue por ese antibiótico que era muy fuerte, ¿sí? Entonces, esas cosas, digamos, esas palabras, podemos intentar quitarlas del medio y eso nos va a servir de pronto para pues evitarnos problemas y malos pensamientos por parte de los propietarios. Bueno, entonces en primer lugar hablamos que la farmacodinámica va a ser el parámetro para medir la potencia de un antibiótico. Vamos a tener 2 parámetros farmacodinámicos para evaluar la potencia de los antibióticos. El primero de ellos va a ser la concentración mínima inhibitoria, o en inglés MIC, o Minimal Inhibitory Concentration, y en español concentración mínima inhibitoria. El segundo de ellos va a ser la concentración mínima bactericida.
Bueno, entonces estos van a ser los dos parámetros principales y entre ellos, pues digamos que el más importante va a ser la concentración mínima inhibitoria para poder medir la potencia de un antibiótico. Este va a ser el primer parámetro que yo debo tener en cuenta al escoger un antibiótico. ¿Sí? Es que me dijeron que es muy bueno, es que me dijeron que la amoxicilina funciona bien para esto, es que fulanito de tal la utilizó, esto, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que quedar muy claros en qué me voy a basar yo y el primer paso que tengo que tener en cuenta es que el antibiótico que voy a escoger sea muy potente contra la bacteria. Bueno, primer paso. Muchas veces, incluso antes de empezar y de tomar la decisión de escoger un antibiótico potente para una bacteria en sí, debemos pensar si el animal realmente requiere el uso de un antibiótico. Bueno, si es una infección bacteriana. Muchas veces tenemos infecciones virales. Y como cuando nos resfriamos, cuando nos da una gripa, cuando nos da una infección respiratoria, muchas veces y el 90% de las veces son virus. Lo mismo pasa en equinos, lo mismo pasa en bovinos, lo mismo pasa en perros, lo mismo pasa en gatos. ¿Sí? Cuando hablamos de la tos de las tos de perreras, por ejemplo, eso viene dentro de lo que se conoce como el complejo respiratorio canino. Y ahí entran como 6 o 7 virus, entre ellos el coronavirus, ¿sí? El coronavirus canino, ya la influenza, la parainfluenza, etcétera, etcétera. ¿Sí? El virus sincitial respiratorio, bueno, una cantidad de virus que van a inmunosuprimir al animal, ¿ya? Y van a hacer que las bacterias, que son habitantes normales del tracto respiratorio, colonicen. Si no es que se contagien. Oye, que si la bordetela se puede contagiar. Sí, claro, puede generar prima infección. Pero creería yo que en la mayoría de los casos, las bacterias son habitantes normales. Si ustedes van a ver y miramos microbiológicamente, cada uno de los tejidos del cuerpo, la boca, el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, el tracto urinario, la piel, el oído. Sí, a mí me sorprende muchas veces y ya hasta me da un poco de risa cuando la gente, uy, no, doctor, es que imagínense qué le puedo dar o qué le puedo aplicar al perro que tiene una otitis terrible, tiene una malacesia allá metida, súper resistente, ¿sí? O hicimos un hisopado del oído, hicimos un cultivo y salió un estafilococo pseudointermedio. Yo le dije, pues sí, normal, pero ¿cómo así que normal? ¿Y cómo, o qué salió un cultivo, sí, y no se imagina lo que salió? Pues sí me imagino, le salió una E. coli. Uy, ¿y cómo hace? ¿Tiene la bola de cristal? No, es que es un habitante normal del tracto urinario. ¿Mm? Que es que tiene un pioderma y salió una bacteria, hicimos un cultivo, un antibiograma, no sé qué, ¿qué le salió? Un estafilococcus superintermedio. Uy, ¿cómo hizo para saber? Es una bacteria normal en la piel. Bueno, y de ahí para adelante se nos empieza a abrir el mundo de las bacterias, ¿sí? Entonces empezamos a cambiar esa mentalidad que las bacterias se contagian, por cambiar la mentalidad que las bacterias son habitantes normales de cada uno de nuestros tejidos y que cuando hay desbalances fisiológicos las bacterias colonizan. Punto. Bueno, entonces, hablábamos que el primer punto es diagnosticar bien la enfermedad, que sí requiera el uso de un antibiótico. El segundo punto es, en caso de que el paciente tenga una bacteria, si tenga una infección bacteriana, sepamos escoger el antibiótico más potente. El tercero, que el antibiótico llegue hasta el sitio donde se localiza la bacteria. Y aquí metemos en tercer lugar a la farmacocinética, ¿cierto? Entonces aquí empieza a jugar todo el rol que tiene la farmacocinética, ¿cierto? En donde empezamos a hablar de la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción y la afinidad, ¿cierto? Del medicamento por cada uno de los tejidos y además los componentes inmunes del hospedador, porque muchas veces el paciente puede estar inmunosuprimido y no es capaz de resolver el propio su enfermedad. Bueno,
Entonces, como podemos ver, la actividad de un agente antimicrobiano para una bacteria en particular normalmente se expresa con la concentración mínima inhibitoria y esta debemos relacionarla con la farmacocinética, que es la que me va a decir si el antibiótico va a llegar específicamente a un tejido a altas concentraciones, a bajas concentraciones y se va a mantener específicamente allá en el tejido por el tiempo necesario para matar la bacteria. Bueno, tenemos que, cuando empezamos a dar un antibiótico empíricamente, tenemos ciertos criterios que nos van a ayudar para medir la eficacia de un antibiótico, y no solo en pequeños animales, como vemos acá, sino también en grandes, en medianos, en cualquier especie. Uno de los principales criterios para saber si el antibiótico está funcionando, pues va a ser la disminución de la temperatura en caso de un paciente que tenga fiebre. Bueno, el segundo criterio que podemos tener en cuenta es el comportamiento. ¿Sí? Era un animal que estaba apagado, un animal que no quería comer, un animal que estaba echado, un animal que no quería moverse, que no quería jugar. ¿Sí? Ahorita apenas bajó la fiebre, el animal inmediatamente se paró, quiso jugar, empezó a comer, mueve la cola, ¿sí? Está más animado, etcétera, etcétera. Y entre esos parámetros de comportamiento, hay unos importantísimos, como puede ser el consumo de agua y el consumo de alimentos. Bueno, ¿por qué? Porque es un animal cuando está enfermo, lo primero que hace es dejar de comer. ¿Sí? Cuando tiene fiebre, lo primero que hace es dejar de comer. Y seguidamente, de pronto, dejar de tomar agua, pero lo primero es dejar de comer. Entonces, cuando el paciente se empieza a sentir mejor con una terapia antibiótica adecuada, normalmente el paciente se levanta, vuelve y come y empezamos a ver una mejoría. Todos estos parámetros son parámetros que son totalmente pues, subjetivos hasta cierto punto. No sabemos que el paciente puede estar mejorando, qué está pasando allá adentro, pero vemos una mejoría física del paciente. ¿Mm? A pesar de que esos parámetros funcionan bien, son subjetivos y funcionarían, los valores de concentración mínima inhibitoria pues van a ser indicadores muchísimo más fieles y precisos a la hora de instaurar una terapia antimicrobiana. Bueno, entonces les decía que el principal parámetro para evaluar la potencia de un antibiótico es la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué es la concentración mínima inhibitoria? Es la concentración mínima que impide el crecimiento de microorganismos. Ustedes se van a encontrar que existe una concentración mínima inhibitoria 50, ¿sí? Una MIC 50, ¿sí? Una MIC 50. Existe también una MIC 90. Perdón que aquí dibujar con el mouse es muy difícil. Y una MIC 90, ¿cierto? ¿Cuál es más fiable? Hombre, pues sería mucho más fiable encontrar la concentración mínima inhibitoria 90 de un antibiótico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser la concentración que inhibe el 90% de la población de bacterias. ¿Sí? Va a ser muy fiable. ¿Qué es la MIC 50? Pues la concentración mínima que impide el crecimiento del 50% de los microorganismos. Entonces, en ese orden de ideas, la MIC 90 es un parámetro muchísimo más fiable. Sin embargo, la MIC 90 o la MIC 99.9, que sería la concentración mínima bactericida, ¿sí? Sería lo más fiable. Lo que pasa es que esas concentraciones tan altas tienden a ser tóxicas en los animales, ¿ya? La MIC 50 normalmente es el parámetro que vamos a escoger porque va a ser la concentración que más se acerca a la, digamos que a la dosis efectiva 50, que va a ser la dosis capaz de producir un efecto en el 50% de la población. ¿Sí? Entonces va a ser la dosis, digamos, que más se acerca a la dosis terapéutica que podría soportar un animal. Entonces normalmente se escoge la MIC 50 por encima de la MIC 90, por ejemplo. Entonces la concentración mínima inhibitoria va a ser un parámetro comúnmente utilizado como indicativo de la actividad de los fármacos antibióticos. Cuanto menor sea la concentración mínima inhibitoria, mayor será la susceptibilidad del microorganismo al fármaco en cuestión. ¿Cómo así? Resulta que yo tengo un Staphylococcus aureus, por ejemplo. ¿Sí? Tengo un Staphylococcus aureus. Y tengo
dos antibióticos. Tengo un antibiótico cuya concentración mínima inhibitoria es de 0.5 microgramos por mililitro. Y tengo otro cuya concentración mínima inhibitoria es de 0.1 microgramos por mililitro, ¿cierto? ¿Cuál de los dos sería más potente? Pues claramente este sería más potente. ¿Y por qué sería más potente el segundo, que el primero? Porque vemos que cuanto menor sea la concentración mínima inhibitoria, mayor será la susceptibilidad del microorganismo al fármaco en cuestión. ¿Qué significa esto? Que voy a necesitar menores, el antibiótico va a ser más potente porque voy a necesitar menores cantidades para matar a la bacteria. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Bueno. Existe, al igual que les decía, un parámetro farmacodinámico, que es la concentración mínima bactericida, que va a ser la concentración mínima de antibacteriano que causa la destrucción completa del microorganismo o que permite la supervivencia de menos del 0.1% de la inoculación inicial en condiciones experimentales estándares. Bueno, entonces todo esto viene y, como les digo, vamos entrando cada vez más en materia. Entonces, hablábamos que la concentración mínima inhibitoria va a ser el principal parámetro que utilizamos para escoger un antibiótico contra determinada bacteria, ¿sí? ¿Cómo se determina la concentración mínima inhibitoria de un antibiótico contra una bacteria? Sería la primera pregunta que nos haríamos. Una de las formas es mediante un cultivo y un antibiograma para hacer cultivos y determinación de la concentración mínima inhibitoria. Lo podemos hacer de dos formas. Una, cuando hacemos un antibiograma comúnmente en clínica, que lo hacemos mediante esta prueba, que es la prueba de Kirby-Bauer. En esta prueba de Kirby-Bauer sembramos aquí, ¿cierto? En esta caja de Petri, sembramos la bacteria, el hisopado, lo hacemos ahí, aquí encima en un agar sangre o lo que sea. Cogemos sensidiscos impregnados con distintos antibióticos y los ponemos aquí directamente en la caja de Petri. ¿Qué vamos a medir acá? Vamos a medir el halo de inhibición. Bueno, esto se mide en milímetros. Entonces, esto puede ser 15 milímetros, ¿cierto? Este otro me dio, no sé, de pronto 19 milímetros, ¿sí? En fin. Entonces, de pronto decimos, oiga, este que me dio 19 milímetros es mucho más potente que este, ¿sí? Que midió solo 12 milímetros, ¿sí? Pensaríamos, lógicamente, podríamos pensar de esta forma. Sin embargo, existe en el mundo de los antibióticos, existen dos tipos grandes de antibióticos. Los antibióticos concentración dependientes y los antibióticos que pueden llegar a ser tiempo dependientes, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre unos y entre otros? Que los concentración dependientes matan, como su nombre lo dice, en función de la concentración. Necesito alcanzar yo altas concentraciones en los tejidos, no en la sangre, para matar la bacteria. ¿Qué pasa con el tiempo dependiente? El tiempo dependiente es el antibiótico común y corriente que hemos hablado toda la vida, ¿sí? Que es que le dice el médico, le dice la persona, es que los antibióticos se tienen que dar 7 días y si no, no funcionan, y si no crean resistencias, y no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí viene el grandísimo cuento, ¿ya? Y digamos que la mayor verdad con respecto a los antibióticos, ¿sí? A mí, siempre que me preguntan sobre cuánto tiempo debe durar una terapia antimicrobiana, yo siempre le respondo lo mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe durar un tratamiento o cuándo se debe usar un antibiótico? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura la terapia? Entonces, ojo, los antibióticos se deben utilizar lo menos posible, pero el tiempo que sea necesario. Punto. ¿Sí? Esa es, digamos, que la gran verdad que debemos tener en cuenta. El tiempo que sea necesario, ¿cuánto es? Lo que sea necesario.
Los piodermas, muchas veces hay piodermas profundos que tenemos que dar cefalexina o amoxicilina con ácido clavulánico o clindamicina durante 2 meses o 3 meses, ¿sí? Hay algunas veces y otras enfermedades, que es la doxiciclina para una erliquiosis, tengo que darla 3 semanas o 4 semanas, ¿sí? Muchas enfermedades, las otitis, bueno, muchas veces el tratamiento lo para uno, iba muy bien el animal, y usted suspendió el antibiótico porque le habían dicho que eran 7 días, 8 días, pero no, ojo, los tratamientos antibióticos van hasta el tiempo que sea necesario, siempre y cuando el paciente esté respondiendo, ¿sí? No es que llevo 8 días de antibiótico y el animal boqueando, enfermísimo, ¿sí? Que se muere, una fiebre altísima, no mejora, pero es que el antibiótico hay que darlo por un mes, no, no, ojo que no. ¿Sí? Los antibióticos normalmente, vamos a ver, en enfermedades agudas, máximo si en 2 días, ¿sí? Al final, si al final del segundo día el animal no ha mejorado de una infección aguda bacteriana, cambia de antibiótico. ¿Sí? Yo le doy 2 días máximo a un antibiótico, 2 días completos. No es que el primer día ya se lo di y ya espero que mejore, no. Al segundo día yo espero que amanezcan mejor. Y si al final del segundo día no están bien, al tercer día cambia el antibiótico. ¿Sí? Eso no funciona, no va a funcionar. Depende si es por ejemplo un pioderma. ¿Sí? Un pioderma no puede esperar que al tercer día ya el animal esté perfecto, pero de pronto sí empezar a ver al tercer día en un pioderma algo de mejoría. Bueno, entonces basados en este antibiograma o en estos antibiogramas, ¿cierto? Se puede determinar la concentración mínima inhibitoria. Bueno, así se hace un antibiograma comúnmente en clínica cuando lo mandamos a hacer. ¿Cómo se hace un antibiograma de una forma más específica? Se hace por medio de la microdilución en caldo. Se van haciendo microdiluciones, ¿cierto? En tubos de ensayo se van haciendo microdiluciones hasta encontrar cuál fue la concentración mínima de la más chiquitica que inhibió el crecimiento de la bacteria. Se llama microdilución en caldo. Es el método más específico para determinar la concentración mínima inhibitoria. Es un método mucho más complejo y en clínica diaria no se utiliza casi. Se utiliza muchísimo a nivel microbiológico para establecer las concentraciones mínimas inhibitorias, más no para hacer los antibiogramas. Entonces aquí veríamos en este caso, esta es una moxifloxacina, una fluoroquinolona de tercera generación utilizada en humanos. Aquí vemos que si el halo de inhibición, por ejemplo, cojamos una bacteria común, ¿sí? El Staphylococcus aureus. Aquí vemos que en este caso la susceptibilidad, si el halo de inhibición hubiera dado mayor o igual a 19 milímetros, diríamos que la bacteria es muy susceptible, ¿sí? Y que necesitaríamos concentraciones de 2 microgramos por mililitro para matar la bacteria, ¿sí? Entonces, si el antibiótico llega al tejido, supongamos que ese estafilococo está en piel, ¿sí? Y que la moxifloxacina llega en concentraciones de 2 microgramos por mililitro a piel, la va a matar, ¿cierto? Bueno, pero ojo porque la moxifloxacina es una fluoroquinolona, es un antibiótico que es concentración dependiente. Y en antibióticos concentración dependientes, en promedio debemos estar por lo menos 10 veces por encima de la concentración mínima inhibitoria, no solo para matar la bacteria, sino para asegurarnos que no se va a producir resistencia, ¿sí? Entonces tenemos que estar 10 veces por encima. Entonces de alcanzar y necesitaríamos alcanzar en promedio concentraciones de 20 microgramos por mililitro para asegurarnos de matar la bacteria y de que no haya resistencia. Supongamos que el halo de inhibición fue de 16 a 18 milímetros. Hablaríamos de que la concentración para matar la bacteria sería de 4 microgramos por mililitro. ¿Sí? Eso significa que ya no necesitaríamos concentraciones de 20 microgramos por mililitro en el tejido, sino de 40 microgramos por mililitro. Para que un antibiótico alcance concentraciones de 40 microgramos por mililitro es muy difícil. Casi que de pronto la moxifloxacina, porque es muy, muy liposoluble, se distribuye muy bien por los tejidos y podría llegar de pronto a alcanzar 40 microgramos por mililitro. Y hablaríamos en este caso de una cepa bacteriana resistente a la moxifloxacina si el halo de inhibición fue de 15 o menos de 15. ¿Por qué? Porque necesitaríamos concentraciones
mayores o por encima de 8 microgramos por mililitro, y hablaríamos de 10 veces mayor, o sea, 80 microgramos por mililitro para llegar al tejido, y eso es muy, muy difícil lograrlo con cualquier antibiótico. Entonces, hablaríamos de una cepa resistente. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la elección del antibiótico. Vamos entrando cada vez más en materia en la parte clínica. Entonces hablábamos que cuando ya tengo identificada de pronto que la infección o que la enfermedad es bacteriana, entonces lo que yo siempre sugiero es pensar en el sistema que vamos a tratar. Bueno, resulta que, como les decía, para nosotros poder hacer o para poder instaurar una terapia antimicrobiana, nosotros es como nosotros en la vida, ¿sí? Uno primero debe aprender a gatear, ¿cierto? Después a ponerse de pie, después a caminar, después a trotar y después a correr, ¿sí? Yo no puedo correr o hacer un tratamiento sin haber gateado. ¿A qué le llamo el gateo? Sí, no sé si en el resto de países también le llaman gatear aún cuando es bebecito, ¿cierto? Los primeros que va uno en cuatro, ¿cierto? Sí, gateando. No sé si en todas partes se llama igual. A veces nos reímos cuando en otros países nos dicen los términos, también se pueden reír de los términos que utilizamos en Colombia, no se preocupen. Pero bueno, gatear, hablamos sin caminar en cuatro patas. Mm, entonces, ¿a qué llamo gatear? Sobre todo a cuando nosotros no conocemos la fisiología normal de cada uno de los órganos, pues es muy difícil saber, ¿sí? Si por ejemplo tomamos un coproscópico, un coprocultivo y nos sale un Campylobacter, ¿m? Oiga, les cuento que el Campylobacter es una bacteria normal en el tracto gastrointestinal del perro y el gato. ¿Ah? ¿Qué opinan de eso? ¿Mm? ¿Sabían? Tomó un urocultivo y salió una E. coli. La E. coli es una bacteria normal en el orina. ¿Mm? Y entonces no es la bacteria, entonces lo que me salió no era verdad, lo que yo vi aquí, sí, era una mentira o salió mal o lo que sea. No, no, lo que pasa es que puede haber un desbalance y por eso colonizó la bacteria. Puede que sí sea, puede que sí, seguramente sea esa bacteria la que está ocasionando la enfermedad. Bueno, pero realmente no podríamos decir o no saber el antibiótico que utilizar si no sabemos que esas son las principales bacterias que nos van a producir infecciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos en perdón, se me están llamando de cisproquín. Entonces, nosotros no podemos decir hasta cierto punto que una bacteria pues se colonizó o se transmitió desde un animal para otro, porque en la mayoría de los casos las bacterias pues son habitantes normales del tracto del que estamos viendo la infección, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, oye, ¿cuál es la principal bacteria que produce pioderma, ¿sí? En el perro? Son los estafilococos. Bueno, estafilococos. Entonces, ¿y por qué los estafilococos? Pues porque son bacterias normales en la piel. Entonces, cuando los estafilococos están ahí, cuando hay un desbalance, cuando hay ácaros, cuando hay hipotiroidismo, cuando hay desórdenes o enfermedades endocrinas, cuando hay enfermedades autoinmunes, cuando hay alergias, ¿sí? Etcétera, etcétera. Hay desbalances en la piel, en la queratinización de la piel y el estafilococo va a colonizar. Bueno, existen entonces cuando establecemos que es un estafilococo el que puede estar ahí ocasionando la infección, entonces yo voy a tener antibióticos de primera línea, ¿sí? Yo sé, ojo, y no significa que siempre que hay un pioderma en perros o en gatos van a ser estafilococos, ¿no? No significa eso, porque hay veces puede que no. Lo que pasa es que el 80 o el 90% de las veces son estafilococos. Entonces, listo, primero, ya puedo arrancar con antibióticos de primera línea porque tengo identificado que puede ser un estafilococo en un 80-90% de probabilidades. Bueno, segundo,
¿qué antibióticos son potentes para estafilococos? Entonces aquí me sale como primera opción amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Por qué? ¿Y por qué con ácido clavulánico? Porque muchos de los estafilococos son productores de beta-lactamasas. Entonces necesito un antibiótico que venga con ácido clavulánico, que es una sustancia que va a evitar el uso de las beta-lactamasas por parte de los estafilococos. Bueno, listo. Tengo cefalosporinas, la deberían aclarar acá, de primera generación, que son las más potentes para Staphylococcus aureus, ¿sí? En este caso también tengo a la cloxacilina, ¿sí? Que es una penicilina específica contra Staphylococcus aureus. Bueno, entonces, el primer paso, y esto lo puedo aplicar en todos los casos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos más casos, ¿sí? Podemos evaluar este otro caso. Una osteomielitis. ¿Sí? En una osteomielitis, también vamos a ver que la principal bacteria que produce osteomielitis son los estafilococos. Bueno, entonces los estafilococos en este caso también vuelve y juega. Vemos que las primeras opciones aquí va a ser la amoxicilina con ácido clavulánico. También pone la lincosamida, que es digamos, la lincomicina, que pertenece al grupo de las lincosamidas, similar a los macrólidos, que son muy potentes también para estafilococos. Me pone también la cloxacilina, también una penicilina contra Staphylococcus aureus. Fluoroquinolonas, en este caso, podrían ser de tercera generación o cefalosporinas de primera generación. Bueno, listo. Entonces, pasando a la parte práctica. Ejemplo, tuviéramos una neumonía en un perro o en un gato. Entonces, empezaría a buscar, bueno, ¿cuáles son las principales bacterias que producen neumonía en el perro y en el gato? Entonces yo llego y digo, bueno, ¿cuáles son las bacterias que comúnmente son aisladas de vías aéreas de los perros con neumonía? Entonces empezamos, Bordetella bronquiséptica, ¿sí? Número 1. Número 2, Mycoplasma. Número 3, E. coli. Perfecto. Número 4, de pronto aquí tengo Pasteurella. ¿Qué haría yo? Empezaría a buscar un antibiótico, ¿cierto? En primer lugar, que tuviera buena actividad contra bordetela, ¿cierto? Porque la mayoría de los casos de las bacterias que producen infección respiratoria en los perros va a ser la bordetela. Ah, claro, la tos de perrera, se contagian cuando van de la bacteria, cuando van a los colegios caninos, a los refugios, a no sé qué, tal. Sí, es el cuento que nos han echado para todos. Para mí, el cuento principal es que se contagian con virus, ¿sí? Y el virus inmunosuprime. Y al inmunosuprimir, la bordetela es la que coloniza, ¿sí? Vuelve y ver que si la bordetela puede producir primoinfección, claro que la puede producir, ¿sí? Pero no significa que, yo pienso que la mayoría de los casos de la bordetela es que está dentro del animal, porque es un habitante normal del tracto respiratorio, y cuando el virus inmunosuprime e inflama la vía respiratoria, la bordetela coloniza. Bueno, entonces cogimos y sabemos que la bordetela puede ser uno de los principales agentes que produce infección respiratoria en el perro. Entonces ahora llegamos y pasamos a la farmacodinámica, ¿sí? La concentración mínima inhibitoria. Entonces aquí vamos a ver distintos antibióticos que tienen buena potencia para bordetela, ¿sí? Entonces aquí hablamos y encontramos, por ejemplo, a la doxiciclina, ¿cierto? Tendríamos la doxiciclina, ¿sí? Un antibiótico muy potente para bordetela, un antibiótico en general seguro, un antibiótico con una buena distribución a nivel pulmonar, ¿sí? Tenemos de pronto también la amoxicilina con ácido clavulánico, un poco menos potente y con un poco menos de penetración a nivel pulmonar, ¿sí? Tenemos también de pronto aquí la enrofloxacina, una buena alternativa para el tratamiento de infecciones respiratorias en el perro. Bueno, listo. Este es un caso particular, este fue un cachorro mío, aproximadamente estamos hablando de año 2011, hace 11 años que yo empecé a manejar estas terapias, estos modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos. Yo estaba recién llegado a Colombia de terminar mis estudios y
y tenía este perro, lo mordió otro perro más grande, otro pastor alemán, lo mordió este cachorrito, ¿sí? Y lo mordió aquí en la cara. Le hizo una fractura terrible aquí en la cara, un absceso, bueno, terrible. Entonces, como era mi perro, en su momento a mí me daba como cosa tratarlo, no sé qué, entonces hablé con un ortopedista muy reconocido aquí en Colombia y le pregunté con qué lo trataría. Él me dijo, no, instaura una terapia con cefalexina eh, y con metronidazol. Entonces arranqué cefalexina, metronidazol, el metronidazol lo suspendí a los 8 días y continué con cefalexina. A mí toda la vida me habían hablado que las osteomielitis eran de muy largo tratamiento, que está a 3 meses, a 4 meses, no sé qué, y yo me comí eso. Y me lo tragué entero y toda la vida viví con eso, ¿sí? Entonces, claro, un mes, mes y medio a punta de cefalexina y seguía supurando hasta que yo dije, no, esto por aquí no va el asunto. Bueno, entonces yo dije, voy a buscar algún otro antibiótico que sea potente para un estafilococo. ¿Mm? Y encontré la clindamicina y que lo pudiera dar el perro. Entonces encontré la clindamicina. Empecé a darle solo clindamicina, nada más. El perro, 3, 4 días empezó a mejorar, empezó a cerrar, empezó a cerrar. En 15 días, el perro seguía, bueno, miren aquí está el callo óseo, miren cómo se veía la lesión aquí en la cara, seguía supurando, ¿sí? Aquí todavía estaba el tratamiento con cefalexina, ¿sí? Ahí no ha cambiado nada. Como el mes y medio del tratamiento, 2 meses con cefalexina la suspendí y empecé el tratamiento con clindamicina. Aquí el cachorro tenía como 4 meses. Sí, después de ese tiempo habían pasado como otros 2 meses más, ya tenía como 6. Empecé la terapia con la clindamicina y el perrito empezó a mejorar. Y esta foto ya es como a los 7, 8 meses. Miren, el callo óseo igual quedó ahí levemente, se nota, ¿sí? Aquí se nota el huequito, ¿cierto? Del mordisco, el colmillo, ¿sí? Pero el animal sanó totalmente y se mejoró totalmente. Bueno, el tratamiento lo hice durante 3 semanas, simplemente. Hoy en día, por curarme de salud, lo hubiera hecho 4 semanas, bueno, pero en este caso fueron 3 semanas que cerró la lesión perfectamente. Entonces, te cuento que los antibióticos tienen que ir en osteomielitis, en piodermas, en todo eso que tienen que ir a tanto tiempo. Hay veces no es cierto. Entonces, aquí vuelve y juega el punto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo debe durar la terapia antimicrobiana? Bueno, el tiempo que sea necesario, ¿sí? Siempre y cuando el paciente vaya mejorando. Bueno, es un punto clave a tener en cuenta. Bueno, entonces, para ir avanzando un poquito más, esta misma parte lo podemos aplicar a cualquier especie, que es que yo trabajo en bovinos y no con perros o con gatos, trabajo con cerdos. Entonces, aquí empezamos a hablar de lo que es la caracterización y los signos patológicos y microbiológicos en caso de una mastitis, ¿cierto? En vaca lechera. Entonces, aquí igualmente entramos a ver el tipo de tejido, entramos a ver los tipos de bacterias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí cuando hablamos de mastitis, vamos a darnos cuenta que los principales agentes que producen mastitis, pues van a ser sobre todo los estreptococos y los estafilococos, ¿sí? Como vemos acá en esta parte, ¿cierto? La mayor cantidad de mastitis son producidas o por estreptococos o por estafilococos. Vamos a tener diferentes tipos de mastitis, ¿sí? Mastitis abscedativas, mastitis linfoplasmocíticas, mastitis mixtas, mastitis piogranulomatosas, ¿ya? Y cada mastitis o muchas mastitis requieren unos tratamientos distintos. Bueno, entonces aquí podemos ver la foto, ¿sí? De una mastitis mixta. Como pueden ver acá en este caso, la mastitis mixta, vamos a ver un patrón lobular mamario con presencia de color amarillento, ¿sí? Todo esto que ven son lóbulos con patrón amarillento, ¿sí? Existen nódulos en el medio del parénquima, ¿sí? Entremezclados entre sí con septos blancos. Aquí vemos la glándula mamaria microscópicamente con un infiltrado de neutrófilos gigantes que vienen a
fagocitar toda esa cantidad de bacterias que estamos presentando. Bueno, entonces, cuando yo aplico un antimastítico vía local, y es un antimastítico que es hidrosoluble, tipo ceftiofur, tipo penicilinas, o algún tipo de cefalosporina, van a ser antibióticos que se distribuyen solo en el medio acuoso de la glándula mamaria y en la leche. No se van a distribuir muy bien en el tejido. Bueno, entonces se me distribuye de pronto por acá, se me distribuyen de pronto por acá, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar con el resto del tejido? Entonces, hay antibióticos que sí van a penetrar y se van a distribuir por todo el tejido mamario. Bueno, entonces aquí va a ser importantísimo no solo seleccionar el antimastítico con relación a la bacteria, ¿sí? Que el antibiótico sea muy potente contra la bacteria, ¿sí? Que sería el parámetro farmacodinámico, sino que tenemos que meterle farmacocinética, ¿sí? O sea que el antibiótico, además de que funcione y sea potente contra la bacteria, se distribuya muy bien en el tejido. Pero entonces, ojo, porque aquí vuelve y juega que el antibiótico ideal es como el hombre ideal, ¿sí? No existe. Entonces, muchas veces no necesito solo escoger, ¿sí? O puede que yo escoja un antibiótico que no sea tan extremadamente potente como una cefalosporina contra una bacteria dada, ¿sí? De pronto un poco menos potente, pero que tenga muy buena distribución en glándula mamaria. Por ejemplo, entonces yo digo, oye, de pronto la espiramicina no es tan potente como un ceftiofur para el estafilococo, ¿sí? Sin embargo, es un poco menos común y va a ser bien potente, pero va a tener el plus que se va a distribuir súper bien por la glándula mamaria porque es un antibiótico macrólido que es muy liposoluble, ¿ya? Entonces, miren, aquí empezamos a ver cómo funcionan estos modelos para escoger antibióticos. Vamos a tener mastitis supurativas. Ustedes ya ven estas. Miren cómo se forman en este caso, ¿cierto? Todos estos nódulos que sobresalen. Las bacterias están metidas en esos nódulos. Entonces, un antibiótico que es soluble o hidrosoluble no tiene la capacidad de penetrar en estos nódulos para matar las bacterias. Entonces, de aquí es importante también pensar en la farmacocinética para que el antibiótico logre llegar hasta la biofase, que la biofase es el sitio donde se va a localizar la bacteria. Tenemos mastitis linfoplasmocíticas, ¿cierto? Miren, en este caso, un cuarto mamario, ¿sí? Con lobulaciones gruesas y septos blancos. Miren los infiltrados por dónde están. Miren que esta sería la cisterna o estos serían los lóbulos mamarios, ¿sí? Miren que estos están limpiecitos. Miren dónde están las infecciones. Y es donde yo siempre digo, oiga, normalmente ¿dónde se localizan las infecciones? ¿Sí? ¿En la sangre o en los tejidos? Algunas veces están en la sangre, pero muchas veces están yo diría que el 90% de las veces están en los tejidos. Entonces debemos buscar antibióticos que se distribuyan bien en los tejidos. Bueno, y por último tenemos las mastitis piogranulomatosas. Bueno, miren los nódulos que se forman, ¿sí? De bacterias. Entonces, imagínense, yo siempre intento meterme en las enfermedades. Creo que es la mejor manera para poderlas entender es metiéndose uno allá nadando, ¿sí? Imaginándose qué está pasando allá adentro. Entonces yo siempre intento ser muy claro con las charlas, intento pensar cómo se desarrolla la enfermedad y pensar lo que está pasando allá adentro para poder dar la terapia adecuada que pueda lograr curar la enfermedad, ¿sí? Pero partiendo desde la misma enfermedad, buscar una terapia que pueda ayudar a, digamos que resolver en este caso estas infecciones. Bueno, entonces si miramos los principales agentes patógenos que ocurren o que van a producir mastitis en vacas, pues depende los tipos de bacterias y dónde se ubican para poder hacer una terapia adecuada. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales bacterias? Pues sobre todo los Streptococcus agalactiae, ¿sí? Se ubican principalmente en la leche y en los conductos mamarios, con lo cual los antibióticos hidrosolubles tipo cefalosporinas, penicilinas, tienden a funcionar bien, ¿sí? Otros tipos de estreptococos, ¿sí? También se ubican acá en los conductos mamarios, ¿sí? Algunos en el tejido de la óvula. ¿Qué va a pasar con los famosos estafilococos? Bueno, en el caso de la vaca, vuelve y juega el estafilococo, es un habitante normal de la piel del pezón,
¿sí? Y ese estafilococo, sobre todo, se va a ubicar en el tejido de la ubre, muy metido en el tejido. Entonces, un estafilococo puede que una cefalosporina sea muy potente para el estafilococo, pero muchas veces con un simple tratamiento intramamario no vamos a resolver la infección porque el antibiótico no se va a distribuir bien por la glándula mamaria. Bueno, resulta que existen, además, como les había comentado, lo que son antibióticos o cierta clasificación de antibióticos, como pueden ser los antibióticos bactericidas y bacteriostáticos. Bueno, ¿cuáles son bactericidas? Entre ellos encontramos a las fluoroquinolonas, a los aminoglicósidos, a las penicilinas, cefalosporinas y al trimetoprim-sulfa. Entre los bacteriostáticos están los anfenicoles, como es el florfenicol, ¿sí? Los macrólidos, como la tirosina, como la espiramicina, las tetraciclinas, como la oxitetraciclina, como la doxiciclina, y las sulfas. Listo. Regla general, nunca mezclar bactericidas con bacteriostáticos, ¿no? Punto. Excepciones a la regla, siempre las va a haber. Les voy a nombrar dos que son las únicas que yo conozco. Una, el estomorgil, un antibiótico utilizado para pequeños animales que viene con metronidazol y con espiramicina. Bueno, una excepción a la regla donde se potencia muchísimo el efecto de uno con el otro para bacterias anaerobias. ¿Listo? Bueno. Dos, dentro de los antimastíticos hay antimastíticos como el Speciolac, ¿sí? Cuya formulación viene pues justamente con espiramicina, que es un macrólido, junto con la neomicina, que es un aminoglicósido para secado de las vacas. ¿Por qué? Porque aumenta el espectro para gram positivos y para gram negativos y principalmente para el estafilococo. Bueno, ese es el sinergismo que se produce y la potenciación. En cuanto al uso y la mezcla de antibióticos bactericidas y bacteriostáticos, pues nosotros venimos de una cultura, no solo en Colombia, sino seguramente en toda Latinoamérica, donde creemos que más es mejor. Bueno, entonces, si tengo un antibiótico A que es bueno y tengo un antibiótico B que es bueno, oiga, si yo junto esos dos antibióticos, me va a salir un antibiótico re bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más es mejor. Y volvemos siempre al punto fisiológico. ¿Mm? ¿Qué es lo bueno en fisiología? Lo bueno es lo normal, ¿cierto? Lo bueno es lo normal. Entonces, eh, quitarnos ese yugo, esa mentalidad de que más es mejor, ¿sí? Y de dejar de mezclar tantos antibióticos, porque es que en este artículo publicado en la mejor revista de antibióticos del mundo, se la recomiendo, que es el Antimicrobial Agents and Chemotherapy, ¿sí? Se demostró que el antagonismo entre antibióticos bacteriostáticos y bactericidas era prevalente. Mezclaron una cantidad de antibióticos y demostraron que los bactericidas junto con los bacteriostáticos en el 95-99% de los casos generaba, en vez de generar sinergismo y un aumento en la eficacia, antagonismo o disminución en la eficacia. Entonces, en muchos de los casos, al mezclar antibióticos, lo que se hace es botar uno de los antibióticos o ambos a la basura. Bueno, para ir avanzando un poquito en esta parte, es importante entender, por ejemplo, lo que son antibióticos tiempo dependientes. La gente cree, por ejemplo, que el Convenia, o en este ejemplo el cefovecin, es un antibiótico que, a pesar de que es un antibiótico bactericida, porque es una cefalosporina y son bactericidas, entonces la gente cree que porque son bactericidas, ¿sí? Van a ser concentración dependientes y que como son bactericidas, ¿cierto? Van a ser mejores y van a funcionar mejor porque son bactericidas. Que si son mejores los bactericidas o los bacteriostáticos. No, los bactericidas porque esos sí matan la bacteria y los bacteriostáticos no, nada. Bueno, quitemos también ese yugo de la cabeza. Realmente, a mí como farmacólogo, cuando yo voy a recetar un antibiótico, indistintamente puedo escoger un antibiótico bactericida o uno bacteriostático. ¿Sí? A mí no me importa escoger uno u otro. ¿Qué me importa?
Uno, la potencia del antibiótico contra la bacteria, y dos, que el antibiótico se distribuya bien en el sitio donde está localizada la bacteria. Bueno, entonces basados en eso, es que yo escojo mi terapia antimicrobiana, ¿sí? Y en el precio, ¿no? Por supuesto. Sí, un antibiótico, pues que es muy costoso y que yo se lo receto a una persona que no lo puede pagar, pues hombre, no lo va a comprar, ¿sí? Y no se va a mejorar el animal. Y la culpa va a ser del veterinario. Bueno, ¿por qué? Porque me recetó un antibiótico muy caro. Yo no le voy a invertir toda esa plata. Yo no tengo toda esa plata para meterle al animal. Entonces terminan sin comprarlo y terminan entrando a buscar al doctor Google, que a ver qué le preguntan al doctor Google, ¿sí? A ver qué les dice Google. Y Google les va a decir una cosa que no tienen ni idea con respecto a lo que sea, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, así buscan los clientes, muchas veces resultan en ese diagnóstico del doctor Google. Bueno, entonces, miren un ejemplo, aquí hay un ejemplo muy bonito de cómo funciona el convenio, ¿sí? El cefovecin. Cefovecin lo aplicamos vía subcutánea en perros y gatos. Alcanza una concentración plasmática de cerca de 90 microgramos por mililitro y tiene una alta unión a proteínas plasmáticas. Entonces, dura circulando muchísimo tiempo en el cuerpo, en el organismo. No se puede eliminar vía renal, que es su principal vía de eliminación, porque está pegado a la proteína plasmática y las proteínas plasmáticas no se pueden filtrar a través de los glomérulos renales. Entonces, pues no se puede eliminar y dura circulando y circulando, se va eliminando o se va distribuyendo muy lentamente, tiene un bajo volumen de distribución, ¿sí? Pero llega sobre todo a todo lo que es el líquido extracelular y dura con una sola dosis. Miren, aquí tendríamos la concentración mínima inhibitoria de las principales bacterias, entre ellas, ¿cierto? El estafilococo pseudointermedius, que lo veríamos acá, sobre todo. Entonces, miren, lo vemos aquí, este es el día 14. Y al día 14, como vemos acá, todavía está por encima de la concentración mínima inhibitoria del Staphylococcus pseudointermedius. Ojo, no necesita estar muy por encima. ¿Por qué no necesita estar muy por encima? Porque es un antibiótico que a pesar de que es bactericida, es tiempo dependiente. ¿Sí? Entonces, aquí con el convenio, simplemente podemos estar una o dos veces por encima de la concentración mínima inhibitoria. El punto es que se mantenga durante todo el tiempo, ¿sí? Por encima de la concentración mínima inhibitoria sin ser a una alta concentración. Miremos otro caso de antibióticos tiempo dependientes, este es el caso del Draxin, ¿sí? Cuyo principio activo es la tulatromicina. Aquí vemos la concentración mínima inhibitoria para las principales bacterias que producen problemas respiratorios en el bovino. Vemos, por ejemplo, la Manemia hemolítica y vemos la Pasteurella multósida. Miren el comportamiento del Draxin. El Draxin alcanza concentraciones tan solo de 4 microgramos por gramo en el pulmón, ¿sí? Sin embargo, se va a mantener, como pueden ver, casi que 9 días por encima de la concentración mínima inhibitoria de la anemia hemolítica y casi 14 o 15 días por encima de la concentración mínima inhibitoria de la Pasteurella. Ojo, y es un antibiótico que al igual que el Convenia es de una sola dosis. Oye, y si es tiempo dependiente, ¿por qué ponemos una sola dosis? Porque el antibiótico se mantiene por encima de la concentración mínima inhibitoria durante todo ese tiempo en el sitio donde está la infección. ¿Por qué escogíamos ahorita en esta época de COVID? ¿Por qué se quintuplicaron las ventas de acitromicina? ¿Sí? Un macrólido. Porque como pueden ver, igual que la tulatromicina, alcanza unas concentraciones altísimas en el pulmón, ¿sí? Para las principales bacterias que producen infección en el pulmón, ¿sí? Entonces, que el coronavirus inmunosuprimía, las bacterias colonizaban y por eso muchísima gente, digamos que era el antibiótico de elección para casos de coronavirus. Bueno, entonces, todo esto viene para poder entender que para recetar un buen tratamiento antimicrobiano hay que utilizar estos parámetros que se llaman PKPD o parámetros en inglés Pharmacokinetics, Pharmacodynamics Parameters, ¿sí? O parámetros farmacocinéticos, farmacodinámicos. ¿Cuál es el objetivo de utilizar estos parámetros? ¿Sí? De pensar en la concentración mínima inhibitoria, de pensar en la distribución del antibiótico en el sitio donde se localiza la bacteria. Pues el objetivo es predecir la respuesta in vivo
mejorar la tasa de curación de los animales y la prevención de resistencias. Bueno, entonces, nosotros, ¿cómo sabemos o cómo saber dónde se debe evaluar la concentración de un antibiótico? Si en el tejido o en la sangre. Bueno, existe un parámetro a nivel bacteriológico que se conoce como la biofase. La biofase es el sitio donde se localiza una bacteria. Así que las concentraciones de antibiótico en plasma puede que no representen las concentraciones en el sitio de la infección. Bueno, entonces si hablamos de un pulmón, por ejemplo, y nosotros decimos, oiga, la penicilina se distribuye bien en pulmón. Sí, ustedes van a ver los insertos de los antibióticos. Dice, sí, las penicilinas se distribuyen ampliamente en pulmón. Entonces aquí tengo las células del pulmón. Sí, aquí tengo una célula, aquí tengo la otra, aquí tengo la otra. Sí, a mí me dicen, oiga, la penicilina se distribuye bien en pulmón. Yo digo, sí, la penicilina se distribuye ampliamente por el pulmón. ¿Sí? ¿Por dónde se distribuye la penicilina? Entonces yo digo, listo, la penicilina se distribuyó por todo el pulmón. ¿Sí? Todo esto, por todo esto, todo esto. ¿Sí? Se distribuyó por todo el pulmón la penicilina. Bueno. Cambiemos de antibiótico. Vamos a utilizar un macrólido, una espiramicina. Tenemos aquí las células del pulmón, ¿cierto? Los neumocitos. Y si hablamos de un antibiótico macrólido, por ejemplo, una fluoroquinolona, ¿sí? Un macrólido como la espiramicina, ¿por dónde se distribuye? Por todo el pulmón. ¿Por dónde? Por acá, ¿cierto? Por esto, por esto. Por todos lados se distribuyó. ¿Qué pasó y cuál es la diferencia entre un antibiótico y entre el caso del pulmón B y el caso del pulmón A? Bueno, que es que todas las células tienen bicapas fosfolipídicas, ¿sí? Y los antibióticos no pueden penetrar muy fácilmente, o ciertos antibióticos que son hidrosolubles, como las penicilinas, como las cefalosporinas, como los carbapenemas, como los aminoglicósidos, ¿sí? No pueden penetrar fácilmente al interior de las células, ¿sí? Y si una bacteria está a nivel intracelular o la biofase está localizada acá en el interior de una célula, pues el antibiótico no penetraría. ¿Listo? Entonces, entonces de ahora en adelante solo voy a utilizar antibióticos liposolubles. No, espera un momentico. ¿Y por qué cuando yo tenía una vaca o traté una vaca que tenía o un caballo que tenía una pasterelosis y yo le di penicilina streptomicina, ¿por qué se mejoró? Sí, sería la pregunta de los clínicos. ¿Por qué cuando yo trato con eso se mejora? Bueno, esas son las preguntas importantes. Porque es que resulta que aproximadamente un 80%, un 70% de las bacterias en su mayoría son extracelulares. Y es la razón por la cual la mayoría se pueden localizar acá afuera, ¿sí? Se pueden localizar por acá y el antibiótico va a llegar acá, ¿cierto? Al líquido extracelular y va a funcionar. ¿Sí? En ciertas ocasiones, los micoplasmas, por ejemplo, generan esos nódulos que estábamos viendo, por ejemplo, en la glándula mamaria, en pulmón, etcétera, y necesitan sí o sí antibióticos liposolubles, una tirosina, una espiramicina, una tulatromicina, ¿ya? Que penetren una enrofloxacina, una marcofloxacina, que tenga el poder de la liposolubilidad para distribuirse realmente por el líquido extracelular y por el líquido intracelular. Bueno, entonces, ¿dónde se localizan los antibióticos y dónde está la biofase? Entonces, ustedes ven aquí un pulmón libre de infección, ¿ya? Y aquí ven un pulmón con una infección, con un infiltrado de neutrófilos, ¿cierto? O de macrófagos. Si miramos una glándula mamaria sana, lactante, pues vemos todos los alvéolos mamarios, ¿cierto? Limpiecitos, sin ningún tipo de enfermedad. Y esto sería una glándula mamaria infectada con un gran acúmulo de polimorfos nucleares o de neutrófilos. Entonces, ¿qué está pasando en esta infección?
Pues en el momento en el que hay una bacteria en alguno de los tejidos, ¿sí? Empieza a haber una quimiotaxis, ¿sí? De neutrófilos que vienen y se liberan desde la sangre, ¿sí? Y empiezan a llegar a colonizar el tejido para poder fagocitar todas estas bacterias. Por eso se va produciendo los infiltrados de neutrófilos y la neutrofilia y la fiebre y todo eso acompañando a una infección bacteriana. Bueno, entonces, como les decía, ¿cuáles son las principales bacterias que se localizan en el líquido extracelular? ¿Sí? O en el fluido intersticial. Pues aquí vemos bacterias como la Anemia hemolítica, como la Pasteurella, como los Haemophilus, Streptococos, algunos estafilococos, la E. coli, la Klebsiella, el Mycoplasma, los Actinobacillus, y existen otras bacterias que pueden llegar a ser, ¿cierto?, intracelulares, como los Mycoplasmas, Mycobacterium, Listeria, Shigella, Bartonella, Rickettsias, Clamidias, ¿cierto?, Staphylococcus aureus, la Brucella, la Salmonella, bueno, en fin. Qué cosa con eso, pero caliente. Cuando te pone caliente, como está. Entonces, miren, por ejemplo, lo que sería una neumonía producida por micoplasma, ¿sí? En un bovino. Pues aquí vemos todo lo que serían los microabscesos que se van formando. Si hiciéramos un corte transversal de este pulmón, esto es lo que veríamos. Bueno, entonces, imaginemos un antibiótico entre el pulmón. ¿Cómo va a llegar a distribuirse por un absceso de estos? ¿Cómo va a entrar allá? Pues tiene que tener ciertas características químicas para poder introducirse y llegar allá hasta el punto donde hay esos granulomas. En el caso de las artritis, ¿sí? Donde hay artritis sépticas, cuando hay osteomielitis, ¿sí? Igualmente hay antibióticos que no van a penetrar bien hasta el sitio donde está el hueso, donde está la articulación, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar en el caso de las infecciones, por ejemplo, en sangre? Cuando hay una septicemia. Ojo, en las septicemias los antibióticos liposolubles no me funcionan. Por eso siempre la mayoría de antibióticos que utilizamos es, por ejemplo, una ampicilina intravenosa, antibióticos hidrosolubles en estos casos. Muchas veces utilizamos ampicilina junto con una gentamicina o una penicilina streptomicina. Ya para septicemias, pues van a tener muy buen efecto. Un ceftiofur, en fin, bueno, ya se nos va a abrir muchísimo el panorama en estos casos. Entonces, como pueden ver, los antibióticos hidrosolubles y los liposolubles tienen una gran diferencia farmacocinética. Los liposolubles alcanzan altas concentraciones en tejidos y bajas concentraciones en plasma. Bueno, los hidrosolubles alcanzan altas concentraciones en plasma y también en tejidos, pero ¿tejidos en dónde? Solo en líquido extracelular, no en líquido intracelular. Bueno, entonces, ya redondeando ideas, podemos ver que la concentración de antibióticos en tejidos y fluidos corporales, pues va a determinar los efectos farmacológicos. El conocimiento de las concentraciones del antibiótico en el sitio de infección nos va a determinar los efectos antimicrobianos y nos va a ayudar a eliminar y a reducir resistencias. ¿Cómo saber si un antibiótico tiene un buen volumen de distribución en el cuerpo o un bajo volumen de distribución? O, en resumidas cuentas, ¿sí? Si un antibiótico se va a distribuir solo en la sangre y en líquido extracelular, ¿sí? Hablaríamos de antibióticos hidrosolubles o antibióticos con bajos volúmenes de distribución. ¿Como cuáles? Como penicilinas, cefalosporinas y aminoglicosidos. ¿Qué antibióticos tienen un volumen de distribución intermedio? Las sulfas y el florfenicol. Y antibióticos con altos o amplios volúmenes de distribución, aquí tenemos las fluoroquinolonas, el cloranfenicol, que ya salió del mercado hace varios años, el trimetoprinsulfa, las tetraciclinas y los macrólidos. ¿Cuáles son mejores o peores? Ninguno es mejor o peor que el otro.
¿sí? ¿Por qué? Porque las terapias antibióticas deben diseñarse como cuando uno se va a probar un vestido, ¿m? A la medida, como un sastre, ¿sí? Que se lo hace a usted a la medida. Las terapias antibióticas cada vez más deben ser recetadas a la medida, dependiendo del paciente, dependiendo de la especie, dependiendo de la edad, dependiendo del tamaño, dependiendo de la patología, ¿sí? Dependiendo del bolsillo del propietario, ¿sí? Entonces, cada vez esas terapias deben ser diseñadas muchísimo más específicas o específicamente hablando. Bueno, entonces ya aquí llegando a finalizar un poquito el día de hoy, aquí pues les tengo un caso pues que fue un caso bonito. Un exalumno mío de los cursos de antibiótico-terapia me consultó que ya había, que tenía una perra, creo que era labradora, sí, labradora, y que había hecho bastantes tratamientos antibióticos y no se había mejorado. Bueno, entonces en resumidas cuentas hizo un cultivo, un antibiograma, y dentro del cultivo pues salió esta bacteria que ven acá, ¿cierto? Que es un Staphylococcus un intermedio, que es normal en la piel. Sin embargo, era un Staphylococcus resistente a la meticilina. ¿Qué significa eso? Un Staphylococcus aureus resistente a la meticilina va a ser resistente a todas las penicilinas contra Staphylococcus aureus, como la oxacilina, la dicloxacilina, la cloxacilina y meticilina, etcétera, etcétera. Va a ser resistente a la enrofloxacina, a la ciprofloxacina, a los aminoglicósidos como la gentamicina. Salió resistente también a las tetraciclinas, doxiciclina, resistente a la acitromicina, que es un macrólido superpotente para Staphylococcus. Es resistente a todas las penicilinas, ¿sí? A todas las combinaciones con betalactámicos, con inhibidores de betalactamasas, o sea, a la ampicilina con sulbactam. Resistente a la amoxicilina con ácido clavulánico, a excepción de cefalosporinas como la ceftarolina y el ceftibiprole y a las carbapenemas. Bueno, entonces yo no tenía ni idea qué era la ceftarolina ni el ceftibiprole, porque son cefalosporinas de humanos, nunca las había usado en mi vida, pero llegué y dije, ve, oiga, muestra a ver esas cefalosporinas de qué generación son. Y me puso a buscar y en las cefalosporinas de tercera generación, pero de nueva generación. ¿Sí? Entonces yo llegué y dije, son de tercera, pero de nueva generación. ¿Qué cefalosporinas tenemos en veterinaria que sean de esa tercera generación, pero de la nueva generación? El cefovecin, que era el convenio. Entonces, adoptamos unos tratamientos, empezamos a hacer pruebas de todo tipo, de ácaros, de pruebas de tiroides, porque muchos perros que son unos piodermas, digamos que son tan generalizados y tan recurrentes, tienen otras enfermedades y alergias, etcétera. Entonces, manejamos toda esa parte y el tratamiento antibiótico lo hicimos con el convenio y la perrita se recuperó. Bueno, pero son esos casos que lo ponen a pensar a uno, para que vean que la vida no siempre es color de rosa, que uno no siempre tiene el tratamiento adecuado, que hasta el mejor panadero se le quema el pan, sí, lo que sea, que a veces la gente cree que uno se las sabe todas, no, le toca muchas veces pensar y sentarse a pensar y a buscar alternativas antibióticas. Bueno, listo. Entonces, en resumidas cuentas, bueno, ojo con esta diapositiva porque resume muchísimas cosas. Si quieren tomarle foto, igual estas charlas quedan grabadas, pero va a quedar en la página del laboratorio de ERMA, queda grabada esta charla. Pero es el resumen. A mí me gusta siempre llevar las charlas a una diapositiva, ¿sí? Que les quede eso, porque de tanta información a uno no se le quedan las cosas. Entonces, aquí resumimos todo lo que es la charla. ¿Listo? Entonces, primer paso para tener, o primera estrategia para dar una buena terapia antimicrobiana o para implementar una terapia antimicrobiana. Entonces, el primer paso que debemos tener en cuenta es tener en cuenta que el diagnóstico garantiza una terapia antimicrobiana. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿necesita realmente el antibiótico el animal?
Primera pregunta que debemos hacer. Segunda, ¿cuáles organismos o cuáles bacterias pueden estar envueltas en la infección? ¿Sí? Si es tracto respiratorio, de pronto una bordetela, de pronto una pasterela, de pronto un micoplasma, en fin. 3. ¿Cuál es la susceptibilidad in vitro de los microorganismos? ¿Sí? Pensar en la potencia. Entonces, si era una pasterela, ¿qué antibiótico es muy potente para la pasterela? Si era una E. coli, ¿qué antibiótico es muy potente para E. coli? 4. ¿Dónde está localizada la infección? ¿Sí? ¿La bacteria es de fácil acceso para el antibiótico? ¿O es un Staphylococcus aureus que está metido allá, metidísimo en la glándula mamaria? ¿Sí? ¿O es de pronto simplemente, de pronto una E. coli después de un paciente que tuvo parvovirosis, ¿sí? Y que hizo una injuria por reperfusión o se absorbió o hizo una translocación desde el colon del animal con parvovirosis a la sangre? Sí, está en sangre, de fácil acceso, le puedo poner un antibiótico, una ampicilina, sin ningún problema, un ceftiofur que llegue hasta el sitio donde está localizada la bacteria. Bueno, 5. ¿El antibiótico será efectivo en el medio en el cual se encuentra la infección? Resulta que en el medio, cuando hay una infección, cuando hay un absceso, por ejemplo, el pH es ácido. Y hay muchos antibióticos que son bases débiles. Cuando entran en contacto con el pH ácido del tejido, se hidrolizan, se ionizan y se inactivan, no pierden el poder de penetración en el tejido. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los anestésicos locales? Ustedes habrán oído que la lidocaína, por ejemplo, cuando la vamos a aplicar en una infección, la anestesia no coge, ¿sí? O no funciona, no hace efecto. ¿Cuál es la razón para que la anestesia no haga efecto? Pues que la lidocaína tiene un pKa, su pKa o su constante de ionización es una base débil, pKa de 8, 8.2. Cuando entra en un pH ácido, inmediatamente se ioniza y por eso no penetra hasta los nervios, que donde tiene que bloquearlos, entonces no funciona. Con muchos antibióticos pasa lo mismo, por eso es bueno antes de pronto de aplicar un antibiótico en un absceso, drenar el absceso, sacar la mayor cantidad de pus o de líquido, ¿sí? Que puede estar ahí en el interior del absceso, drenarlo y sacarlo, y ahí sí poner el antibiótico, va a funcionar mucho mejor, porque en muchas ocasiones el antibiótico no puede penetrar en el lugar del absceso. Bueno, 6. ¿Qué formulación y régimen del tratamiento mantendrá concentraciones apropiadas del antibiótico durante un tiempo suficiente? Entonces hay que escoger el antibiótico, ¿cierto? Que mantenga concentraciones apropiadas y un régimen de dosificación específico para que mantenga las concentraciones durante el tiempo necesario. Y por último, un parámetro importantísimo, ¿sí? Igual al resto, que va a ser el costo del antibiótico, ¿sí? Que el propietario lo pueda comprar, y la presentación, que se la pueda administrar. Muchos de los problemas y de las falencias y de las fallas en el tratamiento antibiótico está en que la gente no los puede aplicar. ¿Sí? ¿Por qué se usan tanto las penicilinas benzatínicas en campo? Porque es que las va a aplicar es el mayordomo, y el mayordomo en la finca muchas veces le da pereza ir a recoger el ganado, le da pereza ir a recoger la vaca. Entonces, ¿qué es más cómodo? Aplicar un antibiótico que tenga 3 días el efecto, aplicar una tetraciclina LA, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una sola dosis o incluso dos. Las penicilinas benzatínicas, que es una falacia que sea una sola dosis, debemos aplicar por lo menos 2 o 3 dosis, ¿sí? Para dar un tratamiento durante 6 o 7 días con las penicilinas benzatínicas, porque recordemos que son antibióticos tiempo dependientes y la acción es durante 72 horas. Entonces, siempre una terapia con penicilinas benzatínicas van mínimo a 2 dosis. Una falacia. Con las tetraciclinas de larga acción, también normalmente intentemos poner 2 dosis, ¿sí? Son antibióticos tiempo dependientes igualmente. Bueno, entonces, esto es muy, muy importante. Y la presentación para que el propietario se la pueda dar. Muchas terapias fallan porque el propietario intentó darle la pastillita y no pudo, intentó darle el medicamento oral y no se dejó el animal, ¿sí? Por supuesto, nunca podemos mandar para la casa en mascotas antibióticos inyectados, el propietario no los va a poder inyectar. Bueno, en fin, entonces todas estas cosas
es muy importante y espero que lo tengan como un ABC dentro del manejo antibiótico. Bueno, entonces, esto era todo lo que tenía para contarles para hoy. Tenemos en realidad, cuando hablamos de antimicrobianos, pues es un mundo, un océano, ¿sí? Gigantesco, una cantidad de información grandísima. Si quieren saber un poco más de antibióticos, pues bienvenidos, pueden escribirme. Hay varios cursos que dicto por el lado de antibioticoterapia, entonces, pues bienvenidos a participar de esta parte. Quiero agradecer muy formalmente a Laboratorio Serma, pues que patrocina este espacio gratuito para todos ustedes. Les comento que la página de ERMA, pues semanalmente se publica un blog con información relevante en todas las especies, con información científica, no tiene nada que ver con publicidad, nada de cosas, información 100% científica que estamos compartiendo para ustedes. Bueno, entonces vamos aquí a resolver